Buenas. Bueno, este es mi primer video. Estoy súper nerviosa. Vamos a hacer lo que salga. Que bueno, hace mucho que quiero intentar hacerlo y por el que me cuesta exponerme a la cámara, cuesta contar tu historia, pero vamos a hacerlo igual. Soy Ángel Escano, soy de Paraná, Entre Ríos, y quería hacer este video justamente acá porque es donde todo comenzó, con estas hermosas vistas. Siempre fui una persona muy soñadora, muy de pensar en grande, de querer crecer. Vengo de una familia bastante numerosa, somos 6 hermanas. Mi mamá desde muy chica nos dio todo, nunca nos faltó nada, pero no hubo ciertas cosas que uno a veces pretendía. Siento que la mentalidad me la dio el querer cosas que yo veía en mis amigas, que ya tenían su habitación tipo de princesa, todo hermoso. O me pasó mucho también de querer hacer deporte y que no me podían pagar, ya sea la cuota del club o los torneos. Hice también muchos deportes, hice hockey, hice patín, hice vóley. Yo me acuerdo que uno de los deportes que más me encantó era patín, y llegó un momento donde yo iba escalando, por así decirlo, en el patín artístico, y no podía seguir escalando porque no tenía la plata para comprarme unos patines profesionales, y siempre fui dejando los sueños de lado por no tener los recursos económicos para poder solventarlos. Y creo que una de esas cosas también me marcó mucho en mi infancia, de decir, bueno, no es que no me lo quieren dar, sino que no pueden realmente con los recursos que tiene, y hizo lo mejor que pudo para sostener una familia entera de 6 niñas y darnos lo mejor, amor, calidad y valores que siempre se lo voy a agradecer, porque gracias a ella soy lo que soy. Yo siempre digo, no solo me dio la vida, sino que me la dio 2 veces, porque en ese transcurso que yo fui creciendo, a los 15 años me acuerdo que en la adolescencia yo era una persona rebelde, era una persona que no le gustaba estudiar, que me llevaba todas las materias, y era por esa frustración o ese enojo interno que yo tenía tan grande que me llevó a malas juntas, a vicios, a juntas donde se drogaban, donde robaban, donde andaban a los tiros, y yo consideraba eso normal. Me adapté a ese ambiente sin darme cuenta de que a mí no me criaron de esa forma, de que yo tenía otro tipo de valores, y caí en un pozo muy profundo donde me acuerdo que ella fue la persona que nunca se rindió, que siempre me dio la mano y me impulsó a seguir confiando en mí. Así que en esa época me mandaron directo a un internado, y eso me hizo que me aleje un poco de la junta, que me enfoque en otras cosas. Yo seguía teniendo cosas que traía del barrio, por así decirlo, donde era un desastre. Me vestía como una rocha, turra, como le quieran decir. Era una plaga, pero bueno, todo eso fue parte de mi historia, y creo que es la parte que más me costó contar, porque claro, hoy me veo en una posición totalmente distinta, pero todo eso hizo que yo forme la mentalidad. Todas esas cosas que tuve que pasar me ayudaron a ser quien soy. Cuando miro a esa personita del pasado me doy cuenta de que si yo pude lograr cambiar mi vida, todos lo pueden hacer. A medida que fui creciendo, que me instalé en esa escuela internado, fue increíble porque bueno, cambió mi ambiente. Estaba encima de La Picada, en un pueblo bastante lejitos de acá, capaz que 1 hora, y bueno, era otro tipo de ambiente, gente más de campo, gente más tranquila. Me fui adaptando a eso, fui aprendiendo un montón de cosas. Como estaba todo el día en la escuela, ya no tenía tiempo para andar en el barrio, en esas cosas, y me ayudó mucho a centrarme en mí. Y yo me acuerdo que tenía una compañera donde vos ibas a su habitación y era una habitación de princesa literal, era todo muy hermoso. Y yo aspiraba a eso, yo aspiraba a tener una habitación bonita, con las cortinas, con el acolchado, todo haciendo juego, pintado bien lindo, con tus cuadros, tus cositas. Y yo me acuerdo que mi habitación era un placar de esos que están todos escritos por tus hermanas, de años y años que se vienen usando, que las puertas se caían, estaban como colgando
una bisagra que se dice, así estaba media chueca. Y bueno, ese era mi placar, la puerta era una cortina, también me acuerdo mucho de eso, porque me llena de nostalgia el saber que mi esfuerzo vino de eso, de querer mejorar mi habitación, mi estilo de vida. Siempre fui una persona que le gustaba estar en un lugar lindo y muchas de mis amigas fueron inspiración en eso. Me acuerdo que también ellas tenían una moto, en esa época CG Titan. Todas, era un grupito donde tenían todas sus CG Titan y me llenaba de emoción eso porque yo soñaba con tener una. Y bueno, eso también me inspiró a querer comprarme mi primer moto. Me acuerdo que salí del secundario, me recibí, empecé a laburar de limpieza en el Ministerio de Trabajo de acá de Paraná. Empecé a emprender también porque yo sabía que con un sueldo no me iba a alcanzar jamás a llegar a ese objetivo, iba a tardar muchísimo. Y a la par también empecé a estudiar abogacía porque era el sueño de mi mamá y mi sueño era ser alguien para mostrarle a ella que la segunda oportunidad que me dio a salvarme la vida, yo la quería usar realmente para mostrarle que realmente iba a ser algo que valga la pena. Y bueno, empecé a estudiar, empecé a trabajar a full, empecé a emprender, compré ropa de allá de Buenos Aires en Flores, en La Salada, y la traía acá a Paraná, un bolsito, me acuerdo, negro, grandote, y iba a la escuela y le mostraba a los profesores medias, lencería y demás, y le preguntaba si no me querían comprar un par de medias y demás, para ayudarme a seguir creciendo, porque yo tenía un sueño de comprarme mis cosas, Cuestión, me reayudaron, todos me jodían en esa época porque era muy raro ver una chica de 16, no me acuerdo si tenía 15, 16 años, vendiendo cosas para salir adelante, para comprarse sus cositas. Y bueno, eso también es una de las cosas que más me marcaron y me llenan de nostalgia, porque bueno, de ahí vengo, de ahí empezó todo. Y bueno, gracias a poder emprender, a esas personas que me compraron, que me ayudaron, que me apoyaron, fui creciendo, pude comprarme mi primer moto. Yo me acuerdo que no lo podía creer porque en la escuela también ahorraba, esto es re loco, pero ahorraba la merienda, o sea, me daban plata para comprarme merienda y en vez de comer yo me ahorraba pesito por pesito porque yo sabía que eso me iba a ayudar a llegar a mi objetivo de comprarme la moto. O a veces esto no se hace, chicos, pero bueno, yo le decía a mi mamá que tenía fotocopias o que tenía que comprar un libro también para el ahorro. Increíble. Pero bueno, todas esas cositas las llevo muy en el fondo porque me hicieron ser quien soy hoy. Y bueno, a medida que fui creciendo, fui logrando esos objetivos. Eso me motivó más y dije, bueno, yo puedo, mirá, lo logré, siendo que vengo de abajo, sin tener nada, sin contacto, sin nada. Y empecé a seguir metiéndole, empecé a esforzarme más, me pude comprar mi primer auto, que fue a los 19, 20 años, un Goldtrem. Yo quería ese auto, lo deseaba tanto. Cada vez que veía un Goldtrem yo me emocionaba y decía, cuando yo tenga mi auto, era un Goldtrem blanco de 3 puertas. Pero en ese momento donde yo empecé a tener resultados, empecé a crecer, empecé a salir adelante, lo malgasté con amistades que no eran buenas, con vicios, con estar de joda, el alcohol. Y eso me fui dando cuenta que el ambiente mucho te consume también. Tenés que ser muy prudente, por así decirlo, con cómo gastas tu tiempo. Y yo sé que en ese momento no tenía un pilar que me diga, che, por ahí no te conviene gastar tanta plata en esto, trata de ahorrar, trata de invertir, piensa en tu futuro. También se empezó a poner complicada la vida, porque yo había cambiado el mundo externo, había logrado resultados, había logrado un montón de cosas, pero no había cambiado el mundo interno. O sea, yo seguía teniendo los mismos hábitos, las mismas juntas, la misma inseguridad, los mismos problemas, un montón de cosas que cuando te vas educando mentalmente, cuando vas creciendo, te das cuenta que si vos no cambias tu mundo interno, nada va a cambiar, porque vas a volver a seguir trayendo
aunque sean personas distintas, seguir repitiendo las mismas experiencias, vas a repetir todos los mismos patrones y bueno, todas esas cosas a mí me hicieron ver la importancia de eso y a medida que fui creciendo me di cuenta al entrar a un negocio que, claro, era un ambiente totalmente distinto para mí, era una empresa de network marketing, se les dice, donde te enseñan de mentalidad, te enseñan de crecimiento, de metas. Yo estaba muy entusiasmada porque era algo que realmente yo soñaba, yo sabía que se podía construir una vida distinta, que podías lograr tus sueños, yo lo sentía, pero no sabía cómo. Eran muchos los sueños que yo tenía, soñaba con cumplir ciertas metas, ciertos viajes que yo sabía que se podían hacer posible. En mi caso, más que ir a Santa Fe a cruzar el charquito, no fui, pero en el fondo yo sabía que había una forma de cumplirlo. Y bueno, ingresé a esta empresa, le metí todo el esfuerzo. No pude llegar a lograr los resultados que yo quería en esa empresa, pero aprendí muchísimo y me dejó eso. Empecé a viajar, yo no había viajado nunca. Conocí México, conocí Brasil. En México fui a educarme con Alejandro Saracho, en Brasil a educarme con Yokoi Kenshi. Eso me empezó a formar una mentalidad sólida, a empezar a entender un montón de cosas. Empecé a enfocarme en el mundo interno, empecé a leer, empecé a tener buenos hábitos, empecé a entrenar, empecé a cuidarme, empecé a priorizarme. Todas esas cosas me ayudaron a formar un carácter, una personalidad. Y yo creo que Dios recompensó todos los años de esfuerzo porque se me empezaron a ocurrir ideas, empecé a organizar los negocios, empecé a tener esa convicción de vuelta, ese fuego interno para querer cumplir mis metas. Empecé a lograr un montón de cosas, logré esa estabilidad financiera que me permite hoy estar un poco más libre. Yo soñaba con tener un negocio propio, una marca, algo que represente, y hace un año atrás empecé con mi marca. Resumiendo, logré bastantes cosas que yo tenía tanto en mente desde muy chiquita, que era tener un departamento, vivir sola, que hoy lo vivo en el centro de la ciudad, en un departamento hermoso, con unas vistas preciosas. Logré comprarme el auto de mis sueños. Este bebé, el Focus, precioso también. Que bueno, en este canal voy a mostrar un poco de todo. Mis experiencias, lo que me gusta, los errores que he cometido, porque así como les conté una breve parte y un montón de cosas, y viajes, mentorías que pago, lo que sea, el cambio físico que tuve, todas las metas, todos los objetivos y todo lo que ayude a que ustedes también a través de mi historia puedan crecer y lograrlo. Así que les mando un beso enorme y eso fue un poquito de mi historia.